¿Cómo estamos con esto por acá? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si se está pegando, creo. Ok, parece que no se está pegando. 1, 2, 1, 2, creo que vamos bien. Ok, creo que ahí estamos. Sí, ahí va entonces. Bueno, buenos días a todos los que se van uniendo por ahí en el camino.
Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren y en lo que sea que estén haciendo. Martes 17 de febrero. Seguimos avanzando con el Nuevo Testamento. Vamos por Mateo 27. Hoy terminamos Mateo 27. Y deseo hablarte de algo que me encontré ahí muy hermoso sobre la resurrección. De eso vamos a hablar en este devocional. ¿Sí? Ok. Eso, Mau. Qué bueno que estés por ahí conectado. Buenos días. Magali, buenos días también. Que el Señor me la bendiga. Bueno, quiero hacer una oración para arrancar este tiempito. Señor, gracias por darnos vida. Gracias por darnos corazones para amarte, labios para alabarte. Gracias, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias por este tiempo. Señor, hoy abrimos tu palabra para comer ese pan que tienes para nosotros hoy, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada persona, Señor, que se conecte hoy, que vea esa transmisión, que tu palabra bendiga a esa persona, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para entender las verdades preciosas que hay en tu palabra. Amén. Buenos días, mi estimada doña Marta, saludos. Compartan este devocional. Este tema es muy importante sobre la resurrección, así que compártalo ahí. A veces uno se le olvida, ¿verdad? Ya lo hace tan normal, entra, ve algo, inclusive lo puede edificar y no le pone un me gusta, no lo comparte. Pero es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo para... Yo siempre digo, lo que me bendice a mí puede bendecir a alguien más. Y ahí de fondo está el gallo que no puede faltar todas las mañanas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... El versículo que me encontré es Mateo 27, Mateo 27, versículos 63 a 64. Dice, aquí estaban los fariseos y maestros y todos ellos, ¿verdad? Ya Jesús había sido crucificado, ellos habían logrado supuestamente su objetivo, estaban ya satisfechos porque según ellos habían llevado a cabo su plan. Habían quitado al farsante, según ellos, ¿verdad? Estaban cegados por Satanás, estaban cegados por su envidia, por su celo. Se le acercan a Pilato y entonces le dicen así. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de tres días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. ¿Ok? Y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. ¿Ok? Ellos estaban preocupados porque tenían temor, a ellos no les importaba o no creían en nada de lo que Jesús decía y por supuesto pues no creían tampoco, como dice un comentarista, ellos no creían que Jesús iba a resucitar, no les importaba, no creían, pero lo que sí pensaban que podía pasar era que los discípulos fueran y removieran esa piedra grandota y sacaran el cuerpo de Jesús y luego empezaran a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado. ¿Ok? Como ellos eran unos mentirosos y todo lo hacían así al chanchullo, ellos juzgaban que los discípulos podían hacer lo mismo. Bueno, y lo que yo quiero centrarme hoy con este texto es en la importancia de la resurrección. Es decir, lo que yo veo aquí, el mismo Satanás movilizó a todos los líderes religiosos para que crucificaran a Jesús.
¿verdad? Y se ve ahí como la turba completa le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? Ahí estaba el mismo Satanás instigándolo, porque según él quería quitar a Jesús del medio. Pero luego yo veo aquí, por supuesto que el ser humano tiene culpa y es así, ¿verdad? Son culpables. Eh, la envidia, el celo de estos hombres, por supuesto que ellos son culpables de eso, pero también veo una obra satánica impresionante. Es decir, eh, para mí Satanás sabe todo lo que estaba escrito sobre Jesús, sobre la resurrección, y bueno, aunque era algo que ni el mismo Satanás sabía lo que Dios tenía planeado, habían indicios en las escrituras de que iba a haber una resurrección. Así que Satanás también instiga a estos líderes religiosos para impedir, entre comillas, que hubiera una posible resurrección. Entonces, ah, según ellos, desde hasta donde su cabecita les daba, protegiendo la tumba, se iban a pedir que Jesús saliera. Pero el tema aquí es la resurrección. ¿Por qué la resurrección es tan importante para nosotros los cristianos? Ok, tengo 6 puntos de por qué la resurrección um, es importante para nosotros. Sí, y eso quiero compartírtelo, quiero compartírtelo hoy, ¿ok? Eh, pero antes de hablarte de estos 6 puntos, quiero hacer una pequeña introducción hablando sobre sobre la resurrección, ¿ok? Vamos a ver, lo tengo por aquí. Um, la resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento. Quiero empezar por ahí, ¿ok? En el Antiguo Testamento, la resurrección fue anunciada, sí, claro que sí, fue anunciada. Y para eso tenemos aquí esto en el Salmo 16. Ok, vean qué lindo. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Eso está en Salmo 16 del 9 al 10. Y Pedro toma este salmo y explica lo siguiente. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Paréntesis, Pedro dice eso porque ese salmo lo escribió David. Continúo. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Entonces, primero vemos, hay otros textos, pero quiero basarme en este porque es retomado en el Nuevo Testamento. En el Salmo 16 se anuncia, se profetiza de esta resurrección del Señor. ¿Ok? Luego, fue anunciada por Jesús antes de que muriera. Ningún líder religioso ha anunciado antes de morir que iba a resucitar y luego lo ha hecho. Hace un tiempo hubo alguien ahí, creo que en África por ahí, que dijo que él iba a resucitar y que iba a ser enterrado, que lo enterraran y que él iba a resucitar. Lamentablemente se dejaron llevar por las palabras de él, lo enterraron, murió por supuesto y no resucitó. ¿Ok? Entonces esto, cualquiera que lo diga, no puede cumplirlo, porque nadie tiene poder sobre
su vida después de morir. Bueno, de hecho, ni siquiera en vida. Nosotros no decidimos cuándo morimos. Aun cuando la persona intente quitarse la vida, si todavía no es el tiempo, simplemente no va a morir. Nosotros no tenemos poder sobre nuestra vida estando vivos, mucho menos estando muertos. Pero Jesús sí. Y Jesús anunció y dijo que Él iba a resucitar. En Mateo 12:40 dice así: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Luego Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí Jesús estaba anunciando su resurrección. ¿Ok? Luego, hubo testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ajá. Hubo testigos oculares. Es decir, que no fue un caso de mentira, no fue un caso, esto se ha difamado mucho, se ha dicho que por los judíos, luego que Jesús resucitó, sobornaron a los guardias para decirle que le dijeran a la gente que ellos habían dormido y que el cuerpo lo habían robado, ¿sí? Y eso recorrió por años y años y años y todavía hasta la fecha se dice: no, eso fue una farsa. Los judíos, los discípulos lo levantaron, lo sacaron el cuerpo, ¿ok? Pero Pablo dice que hubo testigos, no uno ni dos, muchos testigos. Vea lo que dice 1 Corintios 15, del 5 al 7. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales, dice Pablo en aquel momento, todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y bueno, y continúa y luego él dice, y luego al final como un abortivo dice: lo vi yo. Pablo, que era el enemigo número uno del cristianismo, que aborrecía a los cristianos, aborrecía a Cristo, vio a Cristo resucitado. Entonces vemos que hubo más de 500 testigos oculares de que Jesús resucitó. Entonces fue anunciado en el Antiguo Testamento, fue anunciado por Jesús y hubo testigos oculares de que esto sucedió. ¿Ok? Y pues hasta la fecha todavía Satanás, utilizando gente, se opone a este hecho. Pero ya a estas alturas ya no tiene peso los argumentos que hay, que usan, porque la resurrección es un hecho. Ahora, le voy a decir por qué la resurrección es importante y usted va a entender por qué Satanás y todos sus secuaces están tan interesados en que no se crea en la resurrección de Jesús. Pero antes de darte estos 6 puntos de por qué la resurrección es importante, también quiero decirte que la resurrección de Jesús fue diferente a otra resurrección. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando un cuerpo lo tiraron y cayó donde estaba el cuerpo de los huesos de Eliseo, resucitó. Hay una resurrección. Luego, Jesús mismo resucitó al hijo de aquella mujer, aquella viuda, que iban, él toca el féretro, toca el ataúd y resucita. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. Hubo varias resurrecciones, pero sabe, estas resurrecciones fueron resurrecciones normales, es decir, de un cuerpo que vuelve a la vida, pero este cuerpo, esta persona, tarde o temprano volvía a morir, porque su cuerpo era el mismo de carne y hueso.
La resurrección de Jesús fue diferente porque la resurrección de él fue de un cuerpo glorificado. El cuerpo de él no era el cuerpo mismo de carne y hueso que fue crucificado y que fue enterrado. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Es un cuerpo diferente, es un cuerpo que ya no muere más, un cuerpo inmortal. Ese fue el cuerpo con el que Jesús resucitó. Por eso la resurrección de Jesús fue diferente. Y ahora, quiero darte 6 puntos de por qué la resurrección es importante para los cristianos y ahora sí vas a entender por qué el enemigo está tan interesado en que no se crea en ella o en difamarla o en ocultarla. Número 1, voy a dar los versículos, pero por tiempo no los voy a leer. Si usted puede luego los apunta. De cada versículo extraigo el punto. Entonces usted luego lo puede leer, ¿ok? Número 1, ¿por qué la resurrección de Jesús es importante? Primera de Corintios 15:4 nos enseña, la enseñanza es que gracias a la resurrección de Jesús, la predicación tiene sentido. ¿Ok? Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, predicar el cristianismo, predicar sobre Jesús, no tendría ningún sentido, porque estaríamos hablando de un hombre, sí, que tuvo bonitas enseñanzas, sí, que fue bueno, sí, que hizo milagros, pero que simplemente ya no existe. Es decir, si Jesús no resucitó, de nada importa que prediquemos sobre eso. Número 2, 1 Corintios 15:4 también. Por causa de la resurrección, nuestra fe tiene sentido. ¿Ok? Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos creyendo en un muerto y de nada sirviera, porque sería como creer en los otros líderes que murieron, en Mahoma, en Buda, gente que murió, que fueron líderes importantes, pero que siguen muertos. La fe no tendría sentido, la fe cristiana no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Primera de Corintios 15:15. Sin la resurrección, todo predicador del Evangelio sería un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, somos mentirosos. Por eso la resurrección de Jesús es importante, porque da veracidad a nuestro mensaje y al Evangelio como tal. Primera de Corintios 15:17. Debido a la resurrección del Señor, no vivimos más bajo la culpa del pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, usted y yo estaríamos bajo la culpa del pecado y seríamos pecadores, iríamos rumbo al infierno. Vean la importancia de la resurrección. Estaríamos todavía bajo la culpa del pecado. Seríamos pecadores sin remedio. No pecadores redimidos, no pecadores perdonados, pecadores sin remedio, pecadores todavía culpables bajo esa culpa de nuestra maldad. Primera de Corintios 15:18. Sin la resurrección, todos los que murieron confiando en Cristo están perdidos. La persona cristiana que murió antes de nosotros, todos los cientos de cristianos que han muerto durante estos 2000 años, estarían perdidos. ¿Por qué? Porque la promesa es de que debido a la resurrección de Jesús, un día nosotros o todos los cristianos van a resucitar. ¿Ah? Imagínese usted. Pero debido a que Jesús sí resucitó, entonces nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque un día resucitarán todos aquellos que murieron. Y esa es la esperanza que tenemos. Todo el que muere confiando en Cristo tiene la esperanza de que un día resucitará. Pero si Jesús no resucitó, nosotros o los que murieron tampoco resucitarán. ¿Ok? Entonces, regálame un segundito. Discúlpame acá un momento que tenemos una urgencia. Ok. Perdónenme, es que tenemos acá una situación.
Se fue el internet, se fue la electricidad y están pasando unas cosillas aquí, perdón. Perdón que hagas esta pausa. Voy a finalizar entonces, porque no va a durar mucho la batería, porque estamos sin electricidad. eh, ok, entonces quedamos en el punto número 5, Primera de Corintios 15, 18. Si en la resurrección todos los que murieron confiando en Cristo están perdidos. La esperanza que nosotros tenemos, mis estimados, es de que los que murieron antes que nosotros en Cristo un día resucitarán. Y la esperanza que tenemos es de que si usted y yo morimos antes de que Jesús arrebate a su iglesia, y si nosotros morimos antes, vamos a resucitar. Esa es una esperanza gloriosa que tenemos. Pero si Cristo no resucitó, entonces nosotros no tendríamos esperanza de resucitar y estaríamos perdidos. Esa es la importancia de la resurrección. Y número 6 y último, 1 Corintios 15, 19. Si la resurrección no fuera una realidad, nuestra esperanza sería solo para esta vida, la cual nos haría los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque no habría vida venidera, no habría resurrección y lo único que tendríamos sería esta vida. Punto. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, así rápidamente, yo quiero que usted comprenda la importancia de la resurrección. Y por eso Satanás busca que nosotros dudemos. Lo ha intentado por 2000 años, empezó con los fariseos y todavía continúa haciéndolo hoy. Pero yo quiero que usted entienda de que es real, de que eso es verídico y de que es nuestra esperanza. ¿Sí? Señor, gracias te damos por la esperanza gloriosa que tenemos en que tú resucitaste. Es verdad, lo creemos y eso le da sentido a nuestra fe. Y gracias porque un día, Señor, un día, si morimos antes de que vengas, seremos resucitados en gloria y recibiremos cuerpos glorificados como el que tú recibiste al resucitar. Y sabemos que todos los que murieron antes que nosotros también resucitarán, los que murieron confiando en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y yo quiero que usted hoy crea que esto es verdad. Si mueres sin Cristo, no hay esperanza de vida eterna, solo una esperanza de condenación. Pero si hoy pones tu confianza en Cristo Jesús, tienes la certeza de que si mueres confiando en Él, vas a resucitar y tendrás vida eterna junto a Jesús. Confía en Él, entrégale hoy tu vida. Pídele que te perdone de todos tus pecados y pídele que te conceda el regalo de la vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Comparte este mensaje con alguien y nos vemos en nuestro próximo devocional. Chao.